¿Qué tal, camaradas vitales socialistas? Los saluda su amigo Eric el Rayleigh Castañeda. Como saben, me pueden seguir en mi cuenta, en mi canal de YouTube, Eric Castañeda Ochoa. Estoy en Facebook como Eric Vikingo y en Instagram como Águila Vikingo 23. Espero estar en contacto con ustedes para que estemos tratando estos temas de la apasionante historia, tanto universal como de México, que forman parte del entorno de las mágicas y apasionadas ciencias sociales. Bien, como les mencionaba, ya más adelante les presentaré imágenes a través de mis historias de Instagram compartidas en Facebook y inclusive en WhatsApp también me pueden estar siguiendo. Bien, hoy en Historia Universal hablaremos acerca de los asirios, que es uno de los poderosos e importantes imperios pertenecientes a la antigua civilización de Mesopotamia. Los asirios, cuya ubicación geográfica corresponde al norte de la civilización mesopotámica, a orillas del río Tigris, y cuyas principales ciudades importantes fueron Nínive y Asur, en honor a la deidad principal, Asur, que era el dios principal de los asirios. Hablar del imperio asirio es sin duda alguna hablar del imperio más poderoso de la antigua Mesopotamia, cuyos gobernantes principales fueron Asurbanipal, Sagón de Akkad y Teglipiletser. Ambos gobernantes, estos gobernantes hicieron de Asiria el imperio más poderoso de la civilización del viejo mundo, toda vez que sometieron a importantes ciudades y conquistaron los territorios del norte de la civilización, a los cuales los sometieron bajo su dominio. Inclusive, de acuerdo a investigaciones, invadieron esos importantes pueblos de una forma verdaderamente cruel, a tal grado de que lo hacían de forma violenta. Una vez logrando someter a esos pueblos, imponen sus leyes, inclusive su modus vivendi, tal y como ha ocurrido en las conquistas de otros pueblos. Sí, en las conquistas de importantes imperios y reinados hacia pueblos que logran someter bajo sus dominios. Es por ello que estamos hablando en este caso de la organización política de los asirios, que consiste en imperios. Imperios, como les decía, les mencionaba, Asurbanipal, Sagón de Akkad y Teglipeser, los principales gobernantes del imperio asirio, que lo convirtieron en un imperio verdaderamente poderoso que sometió a otros pueblos, inclusive conquistó la parte norte de la civilización, es decir, parte de Egipto, inclusive otras naciones, lo que son las naciones de Chipre, de Irán, son la parte norte fronteriza de la antigua civilización de Mesopotamia, lo que llegaría a ser también el Golfo Pérsico. Hasta que ese imperio sería destruido por los pueblos dominados, se sublevaron y establecieron alianzas, lo cual permitió entonces que se diera el fin del imperio asirio, que sería entonces derrotado por específicamente los medos y los escitas, que fueron fundamentales en esa alianza para poder derrotar al poderoso imperio asirio. Y establecieron ellos su propio imperio, un imperio que fue bastante efímero porque posteriormente serían derrotados por los babilonios, gobernados por Nabucodonosor, que de eso hablaremos más adelante. En cuanto a su organización social,
En el Imperio Asirio prevaleció en gran medida la sociedad patriarcal, que de hecho es un modus vivendi que hasta la fecha se ha venido manejando. Es decir, la autoridad, la autoridad del hombre por completo sobre la mujer. Históricamente, en todas esas naciones ha prevalecido hasta la actualidad la forma en cómo la mujer no posee derechos, no posee ese libre albedrío que el Ser Supremo le ha dado a la humanidad, y que desde entonces, en toda esa región histórica, las mujeres están sometidas a la voluntad del hombre, específicamente al padre, el hermano y el esposo. ¿Sí? Ellos son los dueños de la voluntad de la mujer. E inclusive el padre recibe órdenes del gobierno para ejercer severos castigos hacia la mujer en caso de haber cometido alguna infracción. Una situación que, si bien ahí en esos territorios ha sido vista como una tradición, pues quienes investigamos ese tipo de culturas lo vemos como algo totalmente fuera de sí, como una aberración. Pero bien, aquí de lo que se trata es de mencionar cómo históricamente, desde los tiempos más antiguos, se ha venido manejando ese tipo de cultura de dominio del hombre hacia la mujer en las antiguas culturas del mundo clásico. Pero una forma de entender que todo tiene un origen histórico. Bien. En cuestión económica, el imperio asirio tuvo su principal fuente de riqueza, lo que es la agricultura, la metalurgia y el comercio. Principalmente la metalurgia fue verdaderamente fundamental para el imperio asirio, por la cuestión de que los metales le permitieron a los asirios la fabricación de armas, las cuales les permitían entonces someter a los pueblos que estaban conquistando e inclusive saqueando, porque, como les vuelvo a mencionar, los asirios sometieron a otros pueblos de la forma más cruel, violenta y brutal. Inclusive basta destacar que de ahí proviene lo que es la cuestión del ojo por ojo, diente por diente, es parte de sus leyes inclusive. Sí, y inclusive cuando castigan un delito, los someten a los peores tormentos, que consisten en la mutilación de extremidades, de acuerdo al delito que hayan cometido. ¿Sí? Inclusive quedó establecido en el llamado Código de Hammurabi, que fue lo más representativo de la antigua civilización mesopotámica. Como les mencionaba, también la agricultura fue otra fuente de riqueza del imperio asirio, al igual que toda la civilización mesopotámica, porque el cultivo del algodón, sin duda alguna, permitió el impulso de la industria textil, que fue otra de sus importantes fuentes de riqueza. Fueron los primeros impulsores de lo que es la cuestión de la industria. Y hablar de industria textil en esa región histórica es prácticamente hablar de, sin duda alguna, los mayores fabricantes de telas en la historia de la humanidad, toda vez que se han destacado por ser fabricantes de cortinas, alfombras, tapetes, cobijas y todos esos elementos con sus respectivos diseños que han caracterizado a esa
región histórica del mundo. Bien. En cuanto a religión, una religión netamente politeísta, siendo Asur la deidad principal, por ello es que le pusieron ese nombre a su ciudad principal, Asur. Así como también otros dioses importantes de la civilización asiria se encuentran Adad, que es dios de la lluvia, Anu, dios del cielo, Dagón de la fertilidad, Enki de la divinidad, Nabu de la sabiduría, Tamus de la comida, la vegetación, la abundancia, Sin, dios de la luna, Ninlil, dios del aire, Nisroch de la agricultura, Nusku, el mensajero de los dioses, y Tiamar, diosa del mar. Sí, tenían una infinidad de dioses a los cuales le atribuían ciertas cuestiones cotidianas y ciertas causas, siendo la más importante lo que es la cuestión de la abundancia, la fertilidad y sobre todo la agricultura, que era lo que les generaba en verdad riquezas. Y en cuanto a sus manifestaciones culturales, hablar de los asirios es hablar de los forjadores de la escritura. Ahora sí que siendo los impulsores incluso de la literatura, siendo la épica epopeya del Gilgamesh la primera obra literaria escrita en la historia de la humanidad. Inclusive, basta destacar que los asirios fueron los creadores los creadores de las bibliotecas. Las bibliotecas que fueron construidas las primeras bibliotecas durante el reinado de Asurbanipal. Que de hecho Asurbanipal mandó construir bibliotecas en las cuales reunió 2000 tablillas, más de 2000. De hecho fueron 22,000 tablillas las que reunió Asurbanipal durante su reinado al construir las primeras bibliotecas en las cuales se escribían los primeros datos relevantes sobre la historia del imperio asirio y más que todo de todo el desarrollo de la civilización mesopotámica, así como también reunieron tablillas que era como se le llamaba los primeros libros. De hecho, en este caso eran tablillas porque hay que recordar que en la civilización mesopotámica, aunque fueron los forjadores de la literatura, no existía el papel, ni mucho menos la tinta. De eso lo mencionaremos cuando hablemos de la civilización china. En este caso estamos hablando de tablillas las cuales eran escritos cuneiformes, que era el estilo de escritura creado en la antigua civilización mesopotámica, y en la cual habían contenidos de diferentes tipos, no solo de literatura, sino incluso también de astrología. De hecho no solo los asirios, sino que los sumerios fueron los primeros en tratar acerca de la cuestión de los astros, de los espíritus malignos y de toda esa apasionante cuestión esotérica, la cual sin duda es fundamental para enriquecer nuestro intelecto, y la cual incluso le habían atribuido a esa cuestión de espíritus malignos como el origen de las enfermedades, a lo cual ya otras civilizaciones ya le fueron discrepando que la causa de las enfermedades eran otras cuestiones, eran por cuestiones naturales. ¿Sí? Entonces, ahí en ese sentido, históricamente se ha venido registrando una enorme discrepancia en torno al origen de los males. Está también
Inclusive entre esas tablillas estaba un manual para hacer exorcismos, porque, como les mencionaba, tanto los asirios como los sumerios fueron los primeros en hablar acerca de espíritus malignos, ¿sí? De que fueron los primeros en hablar acerca de la existencia de un ser siniestro que provocaba los males en la tierra. Sí, son de las cuestiones verdaderamente apasionantes de la historia universal. Sí, fue sin duda alguna su más grande aporte a la cultura, tanto de los sumerios los asirios, como de la misma civilización mesopotámica. Sí, sus escritos que, desgraciadamente, muchos habían sido destruidos toda vez que con la destrucción del imperio asirio por parte de los medos y los escitas, los persas, los selúcidas, los sasánidas, cuando invadieron Asiria, ¿sí? y destruyen por completo la capital principal, que era Nínive, provocaron entonces que también se destruyeran las bibliotecas que habían sido construidas por Asurbanipal, entonces lo cual prácticamente dejó poca evidencia del desarrollo del imperio asirio. Así, en ese sentido estamos hablando de que esas primeras bibliotecas en la antigua Mesopotamia serían las primeras fuentes, es decir, los primeros archivos históricos en la historia de la humanidad. Muy bien. Eso es todo entonces. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Saludos.